Bienvenidos. En nuestro último encuentro trabajamos sobre el transformador ideal y presentamos el diagrama fasorial del transformador en carga realizando un ejercicio de aplicación. ¿Pudieron resolverlo? Elaboren el diagrama fasorial con los resultados, toman una foto y lo suben a la plataforma. Ahora continuamos. Vamos a trabajar sobre el transformador real. Recordamos que en un transformador ideal, el flujo que se establece en el circuito es común a ambos devanados, lo que implica flujos dispersos nulos. También en un transformador ideal, la resistencia de ambos devanados se considera despreciable y que las pérdidas en el hierro también son despreciables. Bueno, vamos a revisar estos postulados en un transformador real. El primero, los flujos de dispersión en ambos devanados no son nulos. En segundo lugar, la resistencia de cada devanado en un transformador real no es despreciable. Y en tercer término, las pérdidas en el hierro no son despreciables tampoco. ¿Vamos a trabajar sobre la resistencia de cada devanado? Bien. Todos conocemos la función que representa la resistencia de un conductor. En un bobinado primario, la resistencia del mismo será obtenida por el producto entre la resistividad, la longitud del conductor y dividido por la sección del mismo. De la misma manera, en el devanado secundario, la resistencia se obtiene como el producto de la resistividad del conductor elegido por la longitud del conductor dividido la sección. La resistividad del conductor depende del material comúnmente utilizado, cobre o aluminio, y además es función de la temperatura. La ecuación presentada a continuación permite corregir el valor de resistividad de un conductor desde una temperatura de referencia de 20 grados a un valor de resistividad a una temperatura T2. Nótese que la ecuación incorpora un coeficiente de resistividad del material a 20 grados que podemos encontrar en tablas y lo multiplica por el salto térmico entre la temperatura T2 y los 20 grados de referencia. La pregunta para la clase: ¿por qué utilizamos cobre como conductor en todas las bobinas de transformadores? Recuerden que en el campus tienen material complementario que pueden descargar. Este apunte de conductores y aislantes de aplicación en máquinas eléctricas les puede ser muy útil para revisar estos contenidos. Espero sus respuestas. Continuamos. La segunda idea sobre la que vamos a trabajar del transformador real es la siguiente: los flujos de dispersión en ambos devanados no son nulos. Aquí en el esquema los observamos representados: los flujos de dispersión en el devanado primario y los flujos de dispersión en el devanado secundario, mientras que aquí tenemos el flujo común a ambos devanados. El flujo medio en el devanado primario se obtiene como suma entre el flujo común y el flujo disperso, como se observa en esta expresión. Aplicando la ley de Faraday para el circuito primario, decimos que la función B de t será igual a la derivada del flujo en función del tiempo multiplicado por el número de espiras, que es un escalar. Desarrollando, B de t será la derivada del flujo medio en función del tiempo multiplicado por el número de espiras primario, más la derivada en función del tiempo del flujo de dispersión multiplicados por el número de espiras primario también. O bien que B de t será la función de la FEM primaria más la FEM que representa el flujo disperso. De igual manera, desarrollamos el flujo medio en el bobinado secundario. Será la suma del flujo común más el flujo disperso, representados también en esta figura: flujo común y flujo disperso. El desarrollo es equivalente. Aplicamos la ley de Faraday para el circuito secundario, desarrollamos y obtenemos la expresión final.
La tercera idea que vamos a trabajar son las pérdidas en el hierro, que en esta ocasión no son despreciables. Cuando un transformador se conecta a una fuente de potencia alterna, fluye corriente por su circuito primario, al que llamamos corriente de excitación, aún con el secundario abierto. Esta corriente tiene a su vez dos componentes. La corriente de magnetización necesaria para producir el flujo en el núcleo del transformador y la corriente de pérdidas en el núcleo, esto es, la requerida por el fenómeno de histéresis magnética y por corrientes parásitas de Foucault. En primer término, analizamos la corriente de magnetización. Por ley de Faraday, el flujo medio en el núcleo estará dado por esta expresión que aparece en pantalla. Será la integral de la función b de t. La función b de t, todos sabemos, es una senoide. Y la resolución de la integral nos presenta esta ecuación. El flujo será B sub m sobre la pulsación omega y sobre np. Esto es el número de espiras primario y esto es 2pi por la frecuencia del sistema. Recuerden que la integral del coseno de omega t será el seno de omega t. Y en este lugar, a la derecha de la pantalla, estamos presentando una típica curva BH de un material ferromagnético. Esto es, en abscisa, el producto del número de espiras por la corriente, o los ampervueltas, y en ordenadas el flujo obtenido o densidad de flujo obtenido. Cuando aplicamos una tensión sobre el devanado primario, establecemos un flujo senoidal desplazado 90 grados respecto de la tensión, como también observamos en el diagrama fasorial. Ahora bien, la curva BH nos muestra que la respuesta del núcleo no siempre será lineal para establecer el flujo magnético. La corriente de magnetización en el transformador no es sinusoidal. Una vez que el pico del flujo alcanza el punto de saturación en el núcleo, un pequeño incremento en el flujo pico requiere un incremento muy grande en la corriente pico de magnetización. Recuerden, esto ocurre porque el núcleo magnético no tiene respuesta lineal en todos los puntos de trabajo. La componente fundamental de la corriente de magnetización, como vemos, atrasa 90 grados respecto de la tensión aplicada al núcleo. Y las componentes de alta frecuencia aumentan con el aumento de la saturación del núcleo. Ahora vamos a analizar la segunda componente de la corriente de excitación, la corriente de pérdidas en el núcleo. Esta corriente de pérdidas en el núcleo no es lineal debido a los efectos no lineales de la histéresis magnética. Las corrientes parásitas en el núcleo son proporcionales a la derivada del flujo en el tiempo. Y la componente fundamental de la corriente de pérdidas está en fase con la tensión aplicada, como se puede observar en este esquema. Como resultado, la corriente de excitación en realidad es el álgebra de dos funciones. La corriente de magnetización que analizamos hace un ratito, más la corriente de pérdidas que acabamos de presentar. En un diagrama fasorial, la corriente de excitación es representada por un fasor, pero está lejos de ser una función senoidal, como se puede observar en este esquema. Como resumen, decimos que en un transformador real entonces, los flujos de dispersión en ambos devanados no son nulos, que la resistencia de cada devanado no es despreciable y que las pérdidas en el hierro tampoco son despreciables. A continuación, vamos a presentar el circuito equivalente de un transformador teniendo presente estas conclusiones. Muchas gracias.